ha sido una semana bastante movida para los parlamentarios en general, pero obviamente tenemos que preocuparnos de nuestros parlamentarios, los magallánicos. Está la senadora Carolina Goich-Boyrovich acá en los estudios de Radio Polar, digo yo, porque mucha votación, sueldo mínimo ayer que finalmente se rechazó, tenemos proyecto de ley de reforma tributaria, muchas cosas. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, bienvenida. Bien. A las 2 de la mañana se embarcó. Sí, ahí nos embarcamos, llegamos hace un ratito, pero feliz de estar finalmente acá en la región. Tú lo has dicho, fue una semana regional, esa semana que no tenemos habitualmente, o no deberíamos tener sesión en Valparaíso para poder estar en la región, y nos tocó estar lunes, martes, en algo que de verdad deja un sinsabor o un sabor muy amargo, porque votamos por lo menos 4 veces a favor de un salario mínimo de 300.000 pesos, que nos parecía que, bueno, pensando en que es base, no el salario que debería recibir un trabajador o una familia, porque es absolutamente insuficiente, pero lo aprobamos, lo volvimos a aprobar, y sin embargo en esto el resultado final es que no hay reajuste. Y es el resultado de un gobierno que insistió, que hizo valer además mecanismos que son bien irritantes para las mayorías que hay en el Parlamento, que eso es el veto. Yo sé que quienes nos escuchan entienden un poco esta cosa que es más, tratemos de bajarlo, legislativo, ¿no? Te fijas, tan técnico, pero cuando un proyecto termina su tramitación, que es lo que pasó con el salario mínimo, que lo vio la Cámara de Diputados, después lo vio el Senado, hubo diferencias, volvió a la Cámara de Diputados, hubo diferencia entre lo que vio el Senado y lo que aprobó la Cámara. Nosotros habíamos aprobado solamente hasta los 300.000 pesos en marzo. La diferencia estaba en que el gobierno quería cerrar esta discusión hasta el final, y uno dice, no, o sea, aquí hay cambio en situación económica, hay parámetros que discutir, estamos de acuerdo en 2 años, eso parece prudente, pero no cerrar la discusión del salario mínimo por 4. Y terminada esa tramitación, comisión mixta, que es la que se forma cuando hay diferencias entre la Cámara y el Senado, y finalmente no se aprueba el informe de esa comisión mixta, la posibilidad que tiene el presidente en nuestro país es presentar un nuevo texto que modifica el que quedó, el último que se aprobó. ¿Ya? Ese último que se había aprobado eran los 300.000 pesos en marzo. Entonces el presidente presenta esto, que es el veto, ¿ya? Que puede ser un veto que adiciona texto, que sustituye o que elimina. Ya. En este caso adicionaba texto. Y volvía a insistir en el planteamiento... La temporalidad, ¿no? Claro, que es la plurianualidad, pero en el fondo eso, dicho muy en simple, significa con una fórmula de porcentaje respecto del IPC, un porcentaje adicional, que era un 2% inicialmente, después lo sube a 2,5%, pero es cerrar la discusión. O sea, no permitir que los representantes de los trabajadores se vuelvan a sentar a discutir respecto al salario mínimo, que hagamos la discusión en la instancia democrática, donde nos eligieron. Era el aumento una vez y después que no se vuelva a hablar de... Después seguía con esa fórmula. Pero una fórmula de IPC, que era un porcentaje. No hay más discusión en los próximos años, no habría más discusión. Por eso nosotros fuimos tan insistentes. Pero además, este veto, esta última presentación que se hace una vez que ha terminado la tramitación de la ley, con todos los pasos que te describí. O sea, es una instancia bien excepcional. A mí me ha tocado muy pocas veces tener que votar un veto en estos 12 años que llevo de parlamentaria. Es una herramienta excepcional. Y finalmente el gobierno insiste en su postura. Entonces uno dice, aquí hay un parlamento que se escogió democráticamente, donde el gobierno no tiene mayoría, y eso es producto de una elección democrática, tan democrática como la elección de Sebastián Piñera. Entonces es algo que tienen que asumir, que para poder gobernar tienen que generar acuerdo con el Parlamento, que tiene que haber disposición a discutir y no imponer. Y eso yo creo que fue lo más irritante, un poco provocador del veto, que es desconocer una mayoría que se había expresado y además a favor de un reajuste, como te digo, dentro de lo malo que es el salario mínimo, razonable en términos de monto. Eso llegar a esa barrera a los 300.000. Claro, o sea, era razonable, pero insistir. Entonces uno dice, ¿para qué? Un gobierno que inicialmente llama a los grandes acuerdos, donde muchos, y yo personalmente de buena fe concurrimos para colaborar en acuerdos, si entendemos que así se construye el país. Y finalmente lo que nos encontramos es esta actitud de insistir, volver a insistir y desconocer lo que una mayoría democrática plantea en el Parlamento. El ministro del Trabajo, Cristian Monkever, ayer vivió un momento bastante incómodo con los periodistas del Congreso, cuando él dice que el Parlamento ha rechazado, la oposición, la nueva mayoría, ha rechazado la cifra de 300.000 pesos como reajuste, y un periodista que es Fidel Oyarzo de TVN le dice, con todo respeto, ministro, lo que usted está diciendo no es verdad. Claro.
Eso es falso. Fidel, lo que claro, lleva años conoce cubriendo el Parlamento, absolutamente. Parlamento. Debe ser los periodistas con más experiencia dentro del Congreso. Una persona muy seria. Exactamente, dice lo que los parlamentos, lo que los parlamentarios rechazaron no es el guarismo, es la forma de esta plurinacionalidad, y lo deja al descubierto, colocándolo muy incómodo. Y yo lo decía hoy día en la mañana, lo que a uno le preocupa es de que no se que no se base en los hechos la forma en que uno está comunicándole a la gente, en los hechos reales. Es instalar la posverdad de parte del gobierno. Y que es una posverdad que tan verdad no es. Y yo no es que sea antigobierno, no me quiero poner en esa ubicación, sino que más bien, yo decía, la responsabilidad de los medios de comunicación es justamente confrontar cuando uno se da cuenta que hay un hecho real y que se está diciendo algo que no es... claro, es entregar los hechos objetivos a la gente para que la gente pueda sacar sus conclusiones. Mira, es lo mismo que nos pasa con el proyecto de reforma tributaria, que lo tengo aquí impreso, la gente poco nos están viendo. ¿Lo pueden levantar para mostrarlo, mira, acá, señora? Tremendo librato. Un mamotreto. Tremendo mamotreto, ¿ya? Hicimos la primera revisión, porque tú comprenderás que esto requiere un estudio detallado, es un proyecto complejo. Ya conversamos algo la semana pasada de que a mí todavía nadie del gobierno es capaz de explicarme por qué nosotros tenemos que dejar de recibir, habíamos calculado inicialmente $600 millones, ahora viendo el informe financiero es más, los deja de recibir el Estado, ¿a cambio de qué? No es a cambio de un incentivo a la inversión, sino solamente para rebajar impuestos a los dueños de las empresas. El ministro de Hacienda dice, bueno, pero es que los dueños de las empresas no son todos ricos. Oye, perdón, explícame por qué gente que tiene más ingresos no va a seguir contribuyendo para las políticas públicas, porque eso es menos plata para la construcción de hospitales, menos plata para el financiamiento de la educación. Eso en concreto. Pero cuando revisamos los temas regionales, que son además los que nos preocupan más, por supuesto, ¿tú te acuerdas que muchos aplaudieron el que se ampliaran las leyes de excepción? Hasta el 2035, pero yo entiendo, yo también estuve hojeando un poquitito el proyecto y no encontré ningún artículo. Se menciona solamente al principio, ¿no? Ninguno. Entonces uno dice acá, a lo único que se refiere en el artículo 11, 12, 13 y 14, para que vean que hicimos el trabajo en detalle, son dos leyes que duran hasta el 2035. Hablamos de la Ley Tierra del Fuego, la Ley Navarino y la Ley de Zona Franca, que no tiene fecha de término. Y supongo que no estarán pensando en ponérsela, ¿no? Pero ¿qué pasa con la bonificación a la mano de obra? ¿Qué pasa con la ley austral? ¿Qué pasa con el DFL 15, que es la bonificación, ¿no es cierto?, a la inversión, que son las tres leyes que están en cuestión respecto a la temporalidad? Entonces uno tiene derecho a decir lo mismo. Hoy día temprano se lo enviaba al ministro Blumer para decirle, o sea, acá clarifíquennos. A mí lo que me interesa es defender los intereses de la región. Y la gestión, ya como te digo, 8 de la mañana, estábamos enviando el mensaje, contactándome con el ministro, que es el ministro que está a cargo de la tramitación de los proyectos, para clarificarlo. Es el vínculo que tiene, para explicar también a la gente, el ministro Blumen entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Exacto. Es la línea directa. Claro, que hay. Y es a quien nosotros recurrimos habitualmente, porque el ministro de Hacienda se va en lo técnico, pero el ministro Blumer es al que le toca estar ahí en el detalle con los parlamentarios. Y lo que le plantea, ministro, acá yo quiero, porque de buena fe uno escucha el compromiso, y yo quiero que efectivamente estén contempladas las leyes de excepción que tienen fecha de término antes del 2035. ¿Ha habido respuesta? Todavía no ha habido respuesta todavía, pero estas son las cosas que uno dice, oye, uno de buena fe nuevamente se sienta a la mesa a conversar, quiere que avancemos en conjunto, entendemos que así se construye el país, y sin embargo te encuentras con estas situaciones donde nos quieren hacer creer una verdad que no es tal. Que cuando uno revisa el texto acá en detalle, no hay un solo artículo que se refiera a estas tres leyes, que son las que nos preocupan en la región. No se habla de zonas extremas, o sea, más allá de esas menciones que se hacen al principio. Claro. Yo le decía, ¿no hay nada más que se relacione con Magallanes, senadora? Pero mira, lo que dice este proyecto de ley incorpora modificaciones en leyes que establecen franquicias tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta el 2035. Pero eso cualquiera es lo que hay de nosotros entendería que esto tiene que ver con la bonificación a la mano de obra, que tiene que ver con la ley austral, que es franquicia tributaria, es crédito tributario. Entonces, acá lo que yo espero es que esto se corrija, que haya sido un error de alguien que, oye, se le pasó el párrafo, y no una intención en esto de hacer creer una realidad que no es. Me parece que así no se gobierna, que así no se logra credibilidad, que además así no se trata nuestra región,
que para mí es lo principal. O sea, los magallánicos merecemos un trato distinto. ¿Qué esperaría usted? ¿Qué le gustaría que se pueda adherir a este proyecto? Bueno, más allá de lo que sucedió en el día de ayer. En el día de ayer ya la oposición ha dado señales y casi un aviso de decir: olvídense de alguna aprobación de la modernización tributaria. Los votos no los tiene el oficialismo. Pero aquí volvemos nuevamente. Tú te refieres a la tramitación del proyecto completo en el Parlamento. Entonces, uno dice: yo, beneficios a las pymes, bienvenidos, los aprobamos, me parece muy bien. Todo el tema de emprendimiento es algo que además he conocido y todo este último tiempo con gusto. O sea, la capacidad de innovación, de desarrollo científico y tecnológico que tenemos en nuestro país, con todas las dificultades que tiene la investigación en esas materias, son fantásticas. Así como también alguien que emprende y que probablemente la primera vez no le va a resultar, eso es parte del emprendimiento. Tiene que tener apoyo, y apoyo no solo una vez, sino que varias veces para que salga adelante. En eso, bienvenido todo lo que se plantee, pero no me parece que finalmente se presente un proyecto para rebajar el impuesto a los más ricos. Yo trato de ser bien seria en los planteamientos, porque no creo que esto se trate de polarizar y decir unos acá, otros allá, pero lamentablemente la propuesta que nos hace el gobierno nos lleva a eso, nos lleva a un proyecto que es regresivo, que además es menor respecto de la recaudación, justamente por la cantidad de impuestos que se dejan de recibir. O sea, si uno lo compara con la reforma de Bachelet, probablemente en extensión del texto son más o menos parecidos, ¿no? Sea, el tomo yo me acuerdo de la reforma tributaria de Bachelet era más o menos igual, cerca de casi 300 páginas, pero en términos de ingreso adicional para el Estado era 10 veces más. Entonces, y todavía no termina esa reforma, falta un año completo, ¿no? Esto a mí me tocó verlo mucho cuando hicimos la propuesta en campaña del programa de gobierno. Y uno diría: lo responsable en materia tributaria es dejar que entre un régimen completo, o sea, que se aplique completa la reforma tributaria que ya hicimos. Y ahí analizar, ¿no? Claro, obviamente hay cosas que simplificar. Sí, es cierto que el proyecto quedó complejo, pero quedó complejo también por los planteamientos que hicieron la oposición de ese tiempo, que era el oficialismo de hoy día, o sea, la gente de derecha, que acuérdate que inicialmente se negó a varias cosas. Entonces, producto del acuerdo que tuvimos que generar también, si eso es parte de la democracia, quedó un proyecto más complejo, simplifiquemos, ningún problema, pero rebajar impuestos en las circunstancias en que estamos, con las necesidades de país que tenemos, a mí no me parece. Para eso yo no estoy disponible. Senadora, en honor al tiempo, voy a ir colocando otros temas también que han pasado en Vamos a ir pimponeando. Vamos a ir pimponeando. Justamente, 21 de septiembre es casi un hecho que no va a ser feriado para Chiloé y Magallanes. Nos hemos enterado en los últimos días, hablamos con algunos diputados regionales, hoy día incluso vamos a seguir con el tema. ¿Qué información tiene usted? Pero, ¿cuál es la respuesta de los diputados? Que la Subpres a ver, que se está negociando los feriados de la Pampilla, básicamente el feriado de la Pampilla, feriados del norte, aquí, y que ni siquiera está en tabla el feriado de... Aquí, con mucho cariño, yo respeto mucho a nuestros diputados y diputadas, pero en el Senado sumamos voluntades, los dos senadores fundimos nuestros proyectos y lo tramitamos express en un día. En un día lo teníamos aprobado. Un día, sí. Entonces, me parece que no hay excusa, no necesitamos ni urgencia del gobierno, no hubo problema con la tramitación de nada. Convencimos a nuestros colegas de que nos apoyaran, así como otras veces yo he apoyado a la región de Coquimbo o a otras regiones respecto de proyectos de feriado o de bonos especiales. Atacama, te pongo ejemplo. Atacama, ahí, justamente. Los regionalistas y estuvieron todos. Tuvimos votación unánime y eso fue ya por lo menos un mes atrás. Entonces, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Yo les pediría a los diputados que se pongan de acuerdo, trabajen en conjunto y aprueben la próxima semana el proyecto que ya tiene la mitad de la tramitación hecha. O sea, es muy simple, es ponerlo sobre tabla, es conseguir la unanimidad de las bancadas para eso, que te garantizo lo van a tener, y si necesitan ayuda, yo también ayudo para eso. Pero me parece que no hay excusa para que este año no sea feriado el 21 de septiembre. Ya, en el diario La Segunda, en el día de ayer, se dice que el encargado de frenar esta oferta ha sido Rodrigo Cerda, director de presupuestos de la DIPRES, dependiente de Hacienda. En 3 oficios, la Cámara de Diputados consultó al gobierno sobre el impacto fiscal de algunas mociones que proponían feriados en Coquimbo por la Pampilla, por el Día del Minero y otro por un eclipse solar previsto para el 2 de julio del 2019. En respuestas registradas 20 de julio, 9 de agosto, etcétera, Cerda fue claro. Dijo que no haría ninguna estimación y recalcó que los parlamentarios no podían legislar sobre feriados, que era algo privativo del presidente de la República. Pero eso no es así.
No es así. O sea, el año pasado no fue así, por ejemplo. Mira, yo te digo, los feriados irrenunciables en el comercio. Para ir más atrás, yo era diputada, soy autora de todos los proyectos de feriados irrenunciables que establecieron como garantía para los trabajadores el 1 de mayo como feriado irrenunciable, justamente 18 y 19 para que puedan compartir Navidad y Año Nuevo. Esa es una ley vigente. El año pasado lo hicimos. O sea, ¿qué mejor demostración quiere de que se puede hacer? O sea, no, hoy día no hay excusa, de verdad que no hay excusa. Lo que se da a entender es que el gasto fiscal es terrible con un feriado. Y es así, se sabe que son varios millones los que, entre comillas, pierde cuando se habla en términos de gasto y todo lo demás. Pero bueno, es bien relativo, porque también se generan ingresos de otra manera. Se generan ingresos de otra manera, el tema turístico, la actividad es bien importante, pero lo que no puede ser es que aquí volvamos a lo del principio, no se hable con la verdad. Se pudo hacer el año pasado, yo creo que para quienes nos están escuchando, se pudo hacer el año pasado. Uno dice, pero ¿por qué el año pasado sí, ahora no? Nuestra constitución es la misma, nuestras normas son las mismas, no han cambiado. Hemos establecido feriados por muchos otros motivos y ahí están. Entonces mi llamado es, insisto, acá trabajo en conjunto de los diputados, saquemos adelante el 21 de septiembre, si necesitan apoyo, aquí estamos, ningún problema, pero esto debería zanjarse la próxima semana. Y es cosa de ponerlo en tabla, conseguir el apoyo todavía de los tiempo, votos. Todavía se puede, ¿no? Supuesto, yo entiendo que sí. Por supuesto, así lo hicimos, yo me acuerdo en el caso de Natales, ¿te acuerdas? Para el centenario. Exacto. Oye, es un día jueves, que es un día difícil, porque es un día más corto de trabajo legislativo, venía del Senado, y a mí no me importó que fuera una iniciativa del senador de un color distinto, dio lo mismo. O sea, en esto a mí lo que me correspondía era sacarlo adelante y lo sacamos en mediodía. O sea, cuando hay voluntad, cuando se trabaja en conjunto, finalmente la región es la que gana. Senadora, ayer conversando con el senador Carlos Bianchi, hacía duras críticas respecto a la modificación presupuestaria. La traigo a la comuna, la traigo al municipio de Punta Arenas. Y dijo, hay un pacto de guante blanco entre la senadora Goich y el alcalde Claudio Radonich. Hay un pacto de guante blanco de atrás sin golpes, de no agredirse. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención. ¿Cuál es la obsesión? ¿Cuál es la obsesión? O sea, yo voy a trabajar en ciertos temas con los alcaldes, en particular en el tema que tiene que ver con prevención de consumo de alcohol y droga. Y estamos en el modelo islandés, que lo hemos comentado varias veces, oye, y lo voy a hacer con Fernando Paredes, que es de la UDI, que es un color distinto a mi partido. Yo soy demócrata cristiano, gobierno, oposición. Lo voy a hacer también con Claudio Radonich, lo voy a hacer en Williams, que está Pato Fernández, que es demócrata cristiano, y con Marisol en Andrade, ¿no es cierto?, en Porvenir. En Porvenir. Porque son los alcaldes. Entonces en esto yo de verdad no entiendo. Hay cosas donde tenemos diferencias y las planteamos, y así como yo critico el proyecto de reforma tributaria con mucha claridad y el salario mínimo respecto del gobierno, oye, en otras cosas lo que nos toca es trabajar en conjunto. Entonces yo siempre voy a ser parte de la solución. Le moleste a quien le moleste, pero yo de verdad no entiendo mucho esa interpretación. ¿A qué se refiere? Donde nos corresponde trabajar, vamos a trabajar en conjunto. Yo tengo esa disposición, porque además entiendo que los que están detrás son los niños, los que están detrás son los profesores, los que están detrás son la familia, en estos otros temas, así como en temas que tienen que ver con las áreas donde he trabajado un poco más yo. Queremos ver cómo apoyamos en el tema de la violencia sobre todo cambiando hábitos en los más chicos, en el pololeo, y tenemos algunas iniciativas sobre eso. El otro día sí trabajamos en conjunto respecto de reconocer a un finlandés, a Vaino Auer. Se tendrá que ver con eso. Oye, eso es parte de un patrimonio de la región, y lo que hicimos fue, junto con los vecinos, ponerle nombre a una calle, contar la historia, darle identidad además a un barrio, a una población, ¿no es cierto?, a una villa. ¿Tiene que ver con eso? O sea, mi invitación es a que trabajemos en conjunto aquí, pensando no en cómo se sacan ventajas, sino en poner a la gente al centro. O sea, el objetivo es trabajar por Punta Arenas, es trabajar por la comuna, trabajar por Magallanes. Senadora, vamos ahora más macro, a la región. Me voy al gobierno regional. ¿Cuál es su visión? Yo se lo he preguntado varias veces, no lo conversamos hace algunas semanas. Nuevamente se pide una nueva renuncia en el día de hoy. Entiendo que el jefe de gabinete de la intendenta ya no está, el señor Moraga, o que se va por estos días, o que habría renunciado, incluso que también se está desmembrando el equipo comunicacional del gobierno regional, que habrían salidas también de algún periodista. Hay paro en el MOP, hoy día hay paro en registro civil.
¿Cuál es la visión? Impuestos internos, movilizados por la reforma tributaria, porque hay un tema que no lo conversamos, tiene que ver con la elusión, con cómo se debilita impuestos internos. Justamente, ¿cuál es su visión de cómo está ordenado, está desordenado? ¿Le provoca preocupación lo que está sucediendo? O sea, a mí me preocupa. Uno podría decir, oye, yo soy de oposición, estoy feliz con que el gobierno no le vaya bien en Magallanes. Y al contrario, es tiempo que perdemos. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿cómo enfrentamos la discusión presupuestaria? Todavía no tenemos respuesta de qué pasa con los proyectos de plan de zonas extremas. Eso significa mayor cesantía en la región, menos recursos finalmente para obras públicas. De eso estamos hablando. Entonces yo creo que de verdad aquí el gobierno está al debe y hemos retrocedido en un par de meses en temas que nos costó tanto avanzar, tanto, o sea, el que desde Santiago nos miraran, desde el centro del país se visibilizara la realidad de Magallanes, que tuviéramos criterios distintos para evaluar las decisiones de proyectos, las decisiones de los recursos que se entregaban, porque si nos miden como el 1% de la población, oye, no tenemos ni una posibilidad. Entonces, a mí eso me preocupa. Esa es la importancia del plan de zonas extremas. Claro, eso es, claro, ese fue el hito que se marcó y para eso necesitamos autoridades que se la jueguen. Nos queda todavía para elegir gobernadores regionales y uno dice, bueno, aquí queda demostrado que los intendentes no pueden ser en esto personas que están nombradas y no tienen un compromiso real con la región. No sé si el proyecto de gobernadores lo va a resolver, pero por lo menos nos va a permitir avanzar en eso, con la validación de la ciudadanía. Yo estoy bien preocupada ahí porque no hemos avanzado en otras normas que tienen que ver con las atribuciones y las facultades que van a tener los gobernadores. Sí. Pero aquí claramente el gobierno está al debe y están perdidos en cosas que tienen que ver más con la politiquería. Pequeñas, te fijas, de cargo. Oye, los que pierden son los magallánicos, los que pierden la región, y eso es lo que uno no quiere. O sea, yo hago un tremendo esfuerzo, como te digo, en estar permanentemente con todos los ministros, y algunos me dicen, aquí ya viene Magallanes de nuevo, me tienen nombre, pero ese es nuestro trabajo, y hacerlo muchas veces además calladita, como hormiguita, para que ciertos temas no se olviden. Senadora, yo me acuerdo de su figura cuando se hizo el anuncio del estadio techado, me acuerdo absolutamente, de las gestiones que se hicieron y de la firma del convenio a través del Consejo Regional y Deporte, y hoy día aparece Mauricio Peñalillo, exintendente de la región, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, y dice sobre el convenio de programación con el IND, indicó que no era más que un listado de iniciativas que en algún momento el CORE junto con el Ministerio del Deporte estuvieron de acuerdo en llevar adelante. Esto nunca estuvo asociado a los recursos para poder llevarlo a cabo, a diferencia de los convenios de programación de salud, obras públicas o vivienda. A esto efectivamente uno podría llamarlo una improvisación, dice Peñalillo. Sí. A mí a veces me pasa es que me da rabia. Me da rabia cuando la discusión es lo que se hizo, lo que no se hizo, empañar para atrás. Entonces uno dice a alguien que ha sido intendente, ¿por qué no avanzamos en la solucionática? Todos los proyectos, todos los convenios en general parten con una estimación y con un listado. Y después esos proyectos se tienen que ir completando, tienen que tener su recomendación técnica. Lo que tú haces inicialmente es una expresión de voluntades de recursos y eso tiene que ir refrendando año a año en la discusión del presupuesto. Esto es como, te voy a extremar el ejemplo, pero ya lo firmamos y tiene que estar construido al mes siguiente el estadio. ¿La obra o el proyecto? No, pues. O sea, todo parte de un título y de una ficha. La ficha EBI, la ficha BIP, como la ficha en el sistema de inversiones, es un resumen. Entonces, lo que se requiere después, obviamente, es la gestión. Pero yo creo que el CORE merece un poco más de respeto en su trato. O sea, acá está diciendo que el CORE aprueba sin saber que aprueba. Un listado, dice. Sin saber cuáles son los recursos que se están comprometiendo. Yo tengo harto respeto por los consejeros regionales y me parece que no se merecen ese trato. Entonces, otra cosa distinta es que revisemos el convenio. Se ha hecho 1000 veces, yo no tengo ningún problema. O que incluso se cambien proyectos. Porque sí, cuando te entregan los datos de lo que sale de echar el estadio fiscal y dice, bueno, con eso podemos hacer una gran arena, que es una necesidad que existe, o terminamos los complejos en la 18, en el barrio sur, que están pendientes, perfecto, o sea, esa decisión se puede tomar y se sientan los actores y la conversa, no hay ningún problema. O sea, aquí esto no se trata de enamorarse de la idea y la mantenemos a firme, pase lo que pase, pero yo sí creo que hay que tener un poquito de respeto por las decisiones que se toman además en organismos colegiados, más todavía
cuando tenemos en esto un gobierno que está absolutamente al debe respecto de las inversiones y justamente los recursos para la región. Senadora, ¿se queda hasta cuándo acá? Semana distrital cortísima. Sí, pues más corta, hasta el viernes. El viernes vamos a tener, junto con la Comisión de Defensa, una visita a la Antártica. Tú sabes que es un tema que hemos puesto harto énfasis durante este año. ¿Mañana llega la Comisión de Defensa? Exactamente, llega mañana, hay una reunión con INAT, y lo que interesa ahí es cómo reforzamos esta propuesta que hicimos en su momento de tener un plan especial de desarrollo antártico a propósito de los recursos, que no nos pidan a la región que asumamos esa inversión para la operación de las bases, el tema de la nos vivienda. Afecta esto de Magallanes y Antártica chilena, ¿no? Parece que el problema fuera nuestro nomás, ¿no? Pero entonces hay que transformar ese título, esta cercanía que tenemos al continente blanco, en una ventaja, y tenemos tantas posibilidades. Sí. Yo siempre lo comento, a mí me impresionó ver a Colombia con un plan antártico súper potente. Colombia, yo quiero mucho a los colombianos, hartos amigos, hartos cercanos. Entonces tú dices, claro, y se asocia con otros países para buscar fórmulas, y nosotros que estamos al lado tenemos, mira, la misma producción científica más o menos que Argentina, pero Argentina pone 5 veces más plata. Sí. Entonces aquí estamos a 1.200 kilómetros en la hora. La siguiente puerta de entrada está a 3.800, o sea, 3 veces más de lo que estamos nosotros en cercanía. Y una cuestión muy personal, sin carretera marítima no hay desarrollo de la provincia antártica. Por supuesto, tenemos el proyecto de fibra óptica en la Antártica, que además es completar la fibra austral, ¿no es cierto? El cable austral, por vía submarina. Está el tener financiamiento científico en forma permanente y no la incertidumbre para proyectos que tienen que ver con cambio climático, con los temas que están de punta a nivel mundial, y en muchos casos incluso con la supervivencia del planeta. O sea, de esa relevancia, el poder contar con recursos para infraestructura, pero además atreverse a innovar. No sé si te lo comenté, pero el otro día fui al Centro de Nanotecnología. Quedé impresionada, pero ¿sabes qué? Para mí, quizás hay algunos de los que nos escuchan que saben un poco más de esto. La nanotecnología tiene que ver con las nanopartículas, que son mini, así muy pequeñas, microscópicas, ¿no? Y que pueden cambiar componentes. Se utilizan, por ejemplo, para conservar mejor los alimentos, como se hace el plástico para sellar los salmones, por ejemplo. O aquí lo que mostraban era un material que permitía pintar los barcos y también las redes de cultivo para que no se peguen las algas. Y eso es con un componente y con desarrollos que hacen chilenos. Entonces uno dice, se lo planteé yo a la directora del centro, también al ministro de Defensa, ¿por qué no conversar con ellos para que puedan elaborar con esa tecnología un material especial que sea más resistente para el frío en la Antártica? A propósito de recuperar las viviendas de las FATS, tú sabes que las familias van a tener que salir de ahí por un tiempo hasta que se vuelvan a construir, pero oye, pensemos en grande, demos el salto, innovemos, están las capacidades, pero eso requiere también no solo voluntades, no solo anuncios, sino que los piticlines, como diría mi abuelo, pues, así, en concreto. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Pausa y ya volvemos.